los diputados, pero sobre todo el gobierno federal, junto con los tres poderes, estamos trabajando duro para que México pueda salir de pueda terminar con esta brecha digital, que si nos comparamos con algunos otros países de la Unión Europea, ya está, mismo de América Latina, bueno, pues México está atrasado en el tema digital, pero estoy segura que acabamos de dar un buen paso, un paso que va a ayudar a México al desarrollo digital, pero sobre todo acompañado de ello el desarrollo económico de nuestro país. Queremos a jóvenes innovando, queremos a ciudadanos innovando, queremos ver gente que se desarrolla a través de las tecnologías y del uso de las tecnologías, pero sobre todo queremos un México informado y un México digital. Regresamos desde el Congreso, estamos con integrantes de la Comisión Especial de Agenda Digital, estamos platicando cómo han modificado las nuevas tecnologías el comportamiento de la sociedad en temas de transparencia, en temas de gobierno, en temas de ayudar a la sociedad a que sea mejor y que el país mejore. Estaba comentando, diputado Belauzarán. Bueno, lo que yo decía es que no nos conviene, obviamente, ni un poder legislativo débil, ni un poder judicial débil, y tampoco un poder ejecutivo débil, como el que está ahorita por estos escándalos, por el momento que estamos viviendo. Y lo que yo doy como consejo es, lo que falta de información se llena con el rumor. Entonces, el peor escenario para el presidente es la no aclaración, es tener ese flanco abierto, porque si se apuesta a que el asunto se va a olvidar, está equivocado. Es la llaga y ahí no van a dejar de insistir unos y otros acá, porque además es por salud de la República. Entonces, para que no se llene esto con el rumor, la única forma que tiene que hacer es enfrentarlo. Y si hay un problema, enfrentarlo como estadista, en lugar de pensar que se va a dejar de hablar del asunto. Y nosotros, ¿cómo tenemos que ver? Hay una crisis del sistema político también. No es igual a solamente, yo decía, no son 43, son 100,000 muertos en 8 años y son 22,000 desaparecidos oficialmente reconocidos, ¿no? Más los presos que tenemos, que son muchísimos, es decir, el daño al tejido social es tremendo, y los desplazados internos por desplazamiento forzoso, vivimos una crisis humanitaria, pero aunado a eso hay una crisis de credibilidad y de legitimidad del régimen. ¿Cómo lo podemos solucionar cuando la gente es totalmente escéptica y hay un divorcio tan grande? Pues yo creo que hay que renovar el pacto social y tenemos que darle legitimidad al sistema político, que la gente se pueda sentir parte del sistema, que pueda reconocerse en la legalidad para que la pueda cumplir y fundamentar. Y para eso, en mi opinión, necesitamos una nueva constitución, que no es empezar de cero. La de 1917 se basó en la de 1957. Yo creo que el artículo primero constitucional nuestro debe ser la piedra de toque de la nueva constitución. ¿Y qué viene nuestro tema? Pues con las nuevas tecnologías podemos hacer que en la nueva constitución haya una inmensa participación de los mexicanos. En la medida que hay una inmensa participación de los mexicanos en un nuevo constituyente, la gente se va a sentir representada por el sistema político. Por supuesto, va a tener que ser un sistema con transparencia, con rendición de cuentas, sin corrupción o con un combate a la corrupción efectivo, etcétera, porque la sociedad va a estar encima de nosotros, y qué bueno, porque eso es el ciudadano. El ciudadano es el que ejerce sus derechos y está en la vida pública. ¿Pero creen que debería haber un órgano que fuera regulador de toda esa información que sale a través de estas tecnologías? Bueno, porque es demasiada información la que sale. Regulador, pero lo que hablemos. Ajá, es que mira, ahí tienes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya discutimos previamente de eso, sobre su autonomía, sobre sus facultades y sobre el gran papel que juega en este México democrático. Es que pareciera en la estrategia que tiene de presidencia que esta nueva agencia digital va a darle información a todos ellos y va a hacer la transparencia. No, pero mira, aquí hay un asunto de cultura. ¿Qué datos subimos a la red? ¿Qué fotos son las que también ponemos? ¿Y cómo trabajamos con los niños, con los maestros, con las autoridades en el uso correcto del Internet, en el uso correcto de la tecnología? Porque pensar en un gran centro que almacene todos esos datos, pues tampoco es algo que deseamos los mexicanos, porque de entrada ya te genera desconfianza. ¿Quién tiene esos datos? ¿Cómo los va a usar? ¿Cuándo los va a usar? Y cuando metimos
la reserva en la ley de telecomunicaciones y cuando después fuimos al Poder Judicial, es porque precisamente a los dos y a otro grupo de diputados nos preocupa el bloqueo de la señal, la retención de los datos y la geolocalización, porque entonces el mexicano, ahí más que por un asunto de seguridad, pierde confianza en el uso de la tecnología. Y antes que comprarse un teléfono inteligente, lo primero que va a hacer es en dónde no me encuentran, para que entonces ya no tengan registrado en dónde estoy y qué puede saber más de mí el gobierno. Y esto también afecta en la parte económica, porque si queremos crecer el comercio digital, pues tenemos que generar confianza en el uso de la tecnología. Y con este tipo de medidas autoritarias, aquí estamos afectando también a la economía, no solo a la seguridad ni a la paz social. Existe un riesgo que se señaló en la reforma, que es el riesgo, que espero que no se verifique, que es el riesgo de que los concesionarios puedan priorizar la información o puedan favorecer una información sobre otra. Y es decir, que de alguna manera metan un poco mano negra para saber qué noticia tendría mayor difusión o qué información tendría más difusión. Eso se modificó. Sí. ¿Te acuerdas que lo traía la iniciativa del PRI, de origen? Exacto. Y sí, nada más que en la redacción pudiera, que siempre quedan algunos espacios libres para filtrar internet, ¿no? Sí, exacto, para filtrar internet, o sea, la rendija. No es el espíritu con el que se hizo, yo entiendo, porque esa parte, insisto, es de consenso. Todo lo que tiene que ver con internet, impulso a las nuevas tecnologías, etcétera, esa salió de consenso. Pero a lo mejor en esa rendija, yo espero que no lo hagan. Lo que sí es que me queda claro que al poder le preocupa este contrapeso que se les creó, este contrapeso social que se les creó por la irrupción de ciudadanos en la opinión y en la deliberación de asuntos públicos. Eso es, y obviamente, como todo poder, siente cierta amenaza, pero yo aspiro a que el poder se convenza de que más que amenaza es oportunidad. Es la oportunidad que tenemos para darle legitimidad social al sistema, al régimen. Para eso tenemos que ser capaces y tener la voluntad de cambiar, pero también de tener no solo eso, sino la voluntad de que seamos fiscalizados, absolutamente fiscalizados. Y explicar nuestras acciones, no tenemos que estar de acuerdo con todos, porque somos un país plural, diverso, y es más, uno podría y tiene el derecho a defender su punto de vista, aunque sea único, y ese tienes tu derecho a defenderlo, pero lo que sí tienes que hacer es explicar. Explica tu posición, da la cara de por qué defiendes, da tus argumentos, tus razonamientos, y yo creo que en un diálogo sano es aquel que va con la idea de convencer, pero también abierto a ser convencido. A mí sí me han llegado en las redes sociales, en la interacción, a hacer que yo modifique algunas posiciones, a darme cuenta, a considerar otros argumentos e incluso a transformarlo. Eso, o sea, es un diálogo vivo. Las redes sociales es un instrumento vivo de la sociedad. Y yo lo que digo es que todavía no ha llegado a su máxima expresión. Y ojalá sí llegue y esa máxima expresión haga incluso que se acoten sus vicios que también tiene. El vicio del linchamiento, el vicio de la intolerancia, el vicio del insulto, del acoso, etcétera. Ese vicio que también existe y que se expresa muy fuerte ahí, en la medida que esto vaya creciendo, yo apuesto a que haya una madurez mayor y nunca caigamos en la tentación de la censura. Más vale tolerar esos excesos de la libertad que caer en la tentación de la censura. La información que se genera, para concluir, hay estudios que la mayor parte de visitas que se hacen a sitios y que intercambio de información son cosas de entretenimiento, no a temas a lo mejor culturales, de información, de educación y demás. ¿Cómo fortalecer esa parte desde aquí, para concluir? Recientemente tuvimos en la Comisión Especial un evento, una presentación de los estudios de la Agencia Mexicana del Internet, que hacen estudios anuales sobre los hábitos de los mexicanos en la red. Y ahí salieron algunos datos que quisiera recordarle a los que nos están viendo en el canal del Congreso. El primero, que tenemos 52 millones de usuarios en Internet, pero respecto al año pasado creció 13% el número de usuarios. Segundo, que ha crecido
del último año a la fecha, también en un 22% los mexicanos que se conectan a internet por un teléfono inteligente. Y tercer dato que me pareció relevante, los mexicanos empiezan a conectarse desde los 10 años. Y todo lo que estamos discutiendo tiene sentido cuando nos damos cuenta de estos datos, cuando podemos pasar estos datos a la construcción ciudadana de la que hablaba Fernando y de la que nos aboca en la comisión especial. Porque a partir de reconocer esto, tendríamos que estar pensando, insisto, en qué leyes vamos formulando y en qué propuestas le hacemos al Ejecutivo para que por políticas públicas se pueda ir generando una educación digital, la cual nos ponga no solo en este mundo digital en donde ya no existen esas fronteras entre los países ni tampoco entre los ciudadanos, sino que se pueda tener un trato respetuoso, en donde se pueda tener confianza en la red, en donde podamos subir nuestros datos personales y en donde podamos tener una interacción con nuestros gobernantes a los cuales podamos cuestionar y con los cuales podamos ir formando una cultura democrática mucho mejor de la que tenemos en el país. Algo más para concluir, se nos acaba el tiempo. Yo digo, ¿cuál es el reto? El llevarlo efectivamente estos beneficios a toda la sociedad mexicana, fundamentalmente a los que más lo necesitan, a los más pobres de la sociedad, que siempre son los que más tardan en llegar a acceder y que sea útil su herramienta, ¿no? Que sea útil, no solo el correo electrónico, sino ese es el reto, porque ahorita básicamente es clase media alta, clase alta. ¿Cómo podemos hacer que sea un instrumento para las clases populares, también para resolver sus problemas y para resolverlo, incluso para que se organicen, para que luchen más por sus derechos, para hacer un país más igualitario? Porque el problema que tenemos es que, dice Peña Nieto que se dio cuenta que hay dos Méxicos. Acá sí, hay un México para los poderosos y un México para el resto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas nuevas tecnologías ayuden a cerrar también la brecha? Y ese creo que es el gran reto. Cuando dicen, vamos a extender la banda ancha, acá está en la Constitución, está en la ley secundaria, pero si no se verifica en el presupuesto y no está claramente esto con un plan maestro, etcétera, pues a lo mejor el Plan Nacional de Banda Ancha, por ejemplo, todavía no se presenta. O sea, que el problema es que queden buenas intenciones y nosotros tenemos que pensar cómo podemos hacer que sus beneficios lo tenga la gente más necesitada también. Ese me parece que debería ser una preocupación tremenda, porque estamos como niños con juguete nuevo, ¿no? Muchos aquí en las clases medias, etcétera, pero otras personas, que puede ser una herramienta fundamental para mejorar su nivel y su calidad de vida, todavía no la utilizan como pudiera ser de acuerdo a su potencial. Pues muy bien, estamos terminando el programa. Sería importante igual que dieran su Twitter, para que igual los televidentes que tenemos lo sigan y esta parte que comentan de transparencia, pues hagan interacción con ustedes. Diputada. Bueno, mi Twitter es @JuanPabloAdame, ahí me pueden encontrar y por supuesto cuestionar. Excelente, el follow es de quien lo trabaja. Mi dirección en Twitter es FerBelaunzarán, la N después de la U, que luego se pierde. FerBelaunzarán, y ahí tendré el gusto de interactuar con ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos a los dos y gracias a ustedes por sintonizarnos. Hasta luego.